descongelamiento. Sería la primera fase, profe, el de ablandar, el de romper el hielo, básicamente, ¿verdad? Ujú. Sería, sí, algo así, ¿verdad? O sea, sería un poco eh, tratar de sensibilizar, ¿verdad? ¿Qué más entendieron? Les escucho. Pueden leer ahí y comprender. El inicio de un cambio puede ser, profesor. Si es el inicio del cambio, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de descongelar, implica de que tengamos la disposición de dejar las viejas costumbres atrás, ¿verdad? Porque estamos en una etapa de congelamiento, después viene que es el status quo. Y cuando nosotros empezamos a tomar la iniciativa de cambio, ¿verdad? Empezar a hacer la práctica de lo que probablemente nos cae, no nos genera una insatisfacción, es el momento en el cual estamos descongelando, ¿verdad? Que generalmente hay muchos miedos, no tengo ganas de hacer, ¿verdad? Creo que una compañera dijo anteriormente, dijo, no, yo ya iba a dejar prácticamente este semestre o esta materia y después dije, pensé, tengo todo a mi alcance, tengo la tecnología, voy a estar en mi casa, tengo todas las facilidades, ¿por qué no le meto patas, verdad? Entonces, ese insight, esa situación de empezar a moverse, ¿verdad? Implica, es la primera etapa del descongelamiento, donde todo es muy confuso, donde todo está muy turbulento y voy como en un camino sin saber exactamente cuál es la dirección adecuada, ¿verdad? Pero en la medida que voy por el camino, eso se va tornando forma, ¿verdad? ¿Alguien puede hablar de movimiento, por favor? ¿Puede leer movimiento? Leo, profe. Sí. Permanece la sensación de desequilibrio, acompañada por inestabilidad, inseguridad e incertidumbre. La necesidad ahora se encamina hacia generar información, buscar alternativas, abandonar viejas estructuras y adoptar nuevos esquemas para lograr la adaptación. Ujú. Sobre todo abandonar las viejas costumbres, ¿verdad? Y tratar de adecuarse a las nuevas formas. Y cuando le hablo a las nuevas formas, me refiero a la nueva forma de trabajo, a la nueva forma de incluso relacionarme con los demás, ¿verdad? A la nueva forma de actuar con la gente. Entonces, ¿por qué? Porque cuando existe un cambio significativo en una organización, no solamente tengo que adecuarme a la tarea, ¿verdad? Sino que también me tengo que adecuar al tipo de relacionamiento que va a haber ahora en el caso que haya nuevas personas. Yo tengo que adecuarme también a lo que es la cultura organizacional. Y un cambio, incluso también es cuando ustedes se van recién a una empresa, ¿verdad? ¿Cuándo se suele dar esta situación de resistencia? Generalmente los trabajadores que estuvieron 10 años trabajando en una empresa. Ya prácticamente después de los 10 años, ya era irse sin tocar la puerta del gerente general, ya entraba nomás a su oficina y hablaba con él, ¿verdad? Una relación directa, ya prácticamente me sentía en casa, como se dice. Pero llegó un momento que la empresa decidió hacer un clean up conmigo, ¿verdad? Y en donde yo, con la promesa de que en teoría en cierto tiempo me iban a volver a contratar, se me pagó parte de la indemnización, pero yo me fui a otra empresa, en donde yo tanto estoy adentrado en la cultura y las costumbres de la empresa donde estaba por los años que estuve, que posiblemente me va a costar que en la otra empresa ya no voy a lo mejor tener las facilidades que tenía en mi empleo anterior. ¿Por qué? Porque ya la gente ya que va a confiar tan rápido en mí, no voy a entrar directamente a la oficina del gerente general, ¿verdad? Hay muchas cosas que probablemente se me queden en la mente y que me va a costar, ¿verdad? Sacar eso, ¿verdad?
me va a costar salir de ese esquema al cual estaba habituado y adoptar el nuevo esquema, la nueva estructura. ¿Se entiende? O sea, no solo la tarea luego es lo de menos, porque hay veces que mismo la tarea es prácticamente en muchos casos la misma cosa y hay algunos cambios, no sé qué sea, y cambio de sistema y cosas así, ¿verdad? Pero muchas veces cuando yo no me adecuo a la cultura, al tipo de relación que tienen las personas, es mucho más complicado. Entonces, eh, va a implicar, ¿verdad?, de que yo tenga que tratar de hacer un esfuerzo por dejar atrás las viejas estructuras, las viejas costumbres, ¿verdad? Y tratar de adecuarme a en donde estoy actualmente. ¿Verdad? Entonces, ese esfuerzo es el movimiento, ¿verdad? Que es el movimiento ya es un proceso del aprendizaje, ¿verdad? Estoy en etapa de ser realmente, ¿verdad? De no solamente conocer, sino que ser. ¿Alguien puede leer el C, por favor? Recongelamiento. Leo yo, profe. Sí, Gaby. Se visualiza claridad en la situación. Existe un equilibrio y una mayor adaptabilidad al entorno. Se busca integrar nuevos esquemas, establecer un contacto con la opción elegida y considerar el efecto del cambio en el resto de los subsistemas. Ujú. El recongelamiento ya es una vez que me estoy adaptando, o que ya prácticamente me adapté a la nueva situación. Yo tengo que hacer que los hábitos de trabajo, de tarea, como de relación, como de relacionamiento, como a la cultura, sea parte de mí, ¿verdad? ¿Pueden silenciar, por favor, sus micrófonos? Escucho. Ahí está. Y como les iba diciendo, de que una vez que cuando hablamos de recongelamiento, yo tengo que esa nueva costumbre, esa nueva conducta tiene que ser parte de mí. Es un aprendizaje relativamente, es un cambio relativamente permanente en la conducta. ¿Por qué? Porque mi conducta cambió para que yo pueda hacer el trabajo de manera diferente. Mi conducta cambió para que yo me adapte a la nueva tecnología. Mi conducta cambió para que yo me adapte a la nueva forma de relacionarme con la gente. No es que, no es que yo voy a cambiar mi forma de ser, de, sino que probablemente tenga que adaptar, hacer ciertos ajustes, ¿verdad? A la nueva forma de establecer contacto con los demás nada más, ¿verdad? Yo puedo pasar de un contacto medio informal, por ejemplo, a un contacto más formal por el tipo de empresa donde me estoy. Si anteriormente nos llamábamos todos por nuestro nombre, por más que seamos jefe y subordinados, en esta nueva empresa se les llama por su título universitario, doctor, ingeniero, ¿verdad? O cosas así, el trato es más formal, ¿verdad? Porque eso depende mucho del tipo de organización en donde ustedes se van. Ustedes están en una organización más, con un estilo donde los directivos son brasileros, generalmente más informal. Te vas a una cooperativa, por ejemplo, en una organización, en una cooperativa, casi todos ellos se llaman por sus títulos universitarios, ¿verdad? Generalmente son más formales. Suele ser así. No le digo que todas, pero para que tengan un ejemplo, nomás les comento que en muchos casos suelen tratarse de esa forma, ¿verdad? Todo es mucho más, hay más formalismo. Bueno, bueno, vamos a ver las resistencias al cambio. Un ratito. ¿Alguien puede leer? ¿Alguien que no leyó todavía? Las razones por las que existe resistencia al cambio.
La conformidad con las normas. Las normas sirven para regular y controlar la conducta de los individuos en un grupo, por lo que en el momento en que es necesario efectuar un cambio que se contrapone o altera las normas del grupo, lo más probable es que encuentre resistencia dada la amenaza a la estabilidad. Sí. ¿Sigo? Vamos a seguir después. Generalmente hay normas en una organización, normas que están escritas, ¿verdad? Y también hay normas de convivencia dentro de una organización que no están escritas. Cuando existen nuevas normas, hay cambio de normas escritas, ¿verdad? Yo tengo que cambiar, probablemente tenga que llegar más temprano o probablemente tenga que salir más tarde o probablemente ya no pueda hablar con un compañero que está al lado, probablemente ya no pueda salir afuera a buscar comida y traer adentro, ¿verdad? Hay muchas cuestiones, muchos aspectos que generan esa resistencia, que tiene que ver tanto con una norma, con el cumplimiento del reglamento que existe dentro de la organización, ¿verdad? Como también con una normativa de convivencia que tenemos en el grupo, en el equipo de trabajo, ¿verdad? Vamos a decir que a partir de en nuestro departamento, ¿verdad? Tenemos la costumbre de que eh, en la medida de que yo terminé mi tarea y si un compañero aún no terminó, yo me voy a hacer su trabajo a ayudarle, por una cuestión de costumbre, ¿verdad? Sin embargo, a partir de ahora eso ya no lo puedo hacer, ¿verdad? Yo tengo la norma de que el que quiere puede quedarse a lo mejor a hacer horas extras, ¿verdad? A partir de ahora ya no se puede, porque si adelantamos el trabajo no venimos a trabajar sábado, por decirlo, ¿verdad? Pero a partir de ahora ya no, ¿verdad? Y cosas así que van cambiando dentro de las normativas que existen en la organización y que uno puede estar conforme como puede estar disconforme totalmente, ¿verdad? Y eso genera una resistencia al cambio. Otra, ¿puedes seguir, por favor, Agustín? Agustín. Sí, profe. Perdón, no habilité. Mm. Cultura en la organización. La cultura de un grupo y organización es lo que da unidad e identidad a la vida de estos. Por lo tanto, cuando se intenta modificar algún aspecto de la empresa, se alteran algunos elementos de su cultura. Aquí es donde surge la resistencia al cambio. Mientras más grande sea la diferencia entre los nuevos valores y actitudes con los anteriores, mayor será la resistencia. Ok. Y hablamos tanto ya este semestre de cultura organizacional, ¿verdad? Que yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen de que la cultura de la organización puede ser un factor de resistencia al cambio? Yo les pregunto a ustedes. Ustedes tienen que dominar ya esto. Eso puede ser porque la cultura de la empresa es muy cerrada, o sea, muy estructurada, y cuando se trata de hacer algún cambio o una modificación, se resisten, pero porque la cultura de la empresa es así. Totalmente. Digamos que trabajas en una cultura organizacional muy, eh, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es cuando no sos agresivo comercialmente, lo, ante, lo opuesto? Bueno, generalmente vos que trabajas en una entidad financiera, Gaby, ¿verdad? Eh, existen dos tipos de entidades financieras en Paraguay. Yo siempre miro mucho eso. Las entidades financieras que tienen un estilo agresivo comercialmente y aquellas entidades financieras que tienen un estilo más conservador. A eso me refería, ¿verdad? Y las entidades financieras que tienen un estilo más conservador son aquellas que probablemente ya tengan cierto número de clientes y que se enfoquen más en el cumplimiento de procesos antes que la Bueno, atracción de nuevos clientes. Gaby, o sea, vendría a ser en gestionar la mora
de los clientes, gestionar la cartera y en Sí. aumentar la cartera, si vamos a términos técnicos. Eh, Tanto de la mora, no, yo me refiero específicamente, por ejemplo, entidades, yo te voy a dar nombres, ¿verdad? Entidades Ujú. bancarias como el GNB. El banco GNB es un banco que la cartera, la cartera activa que tiene es súper amplia. Incluso compró GNB, BBVA hace poco. Sí, Entonces, ellos eh, se enfocan más en el cumplimiento de procesos, ¿verdad? No es que sí quieren nuevos clientes, claro que sí, pero no es que tienen unas estrategias fuertes como que a toda costa tengan que traer nuevos clientes a la empresa. A diferencia de Banco Continental, por ejemplo, que sí es un banco más agresivo comercialmente, ¿verdad? pero ahí Eh, también depende del segmento al cual, o sea, al cual apunta la entidad. Por ejemplo, un GNB que apunta a un segmento más senior, más, no sé, no GNB, de más alto nivel. GNB te cuento que En tiene todos los cambio, segmentos, ¿eh? sí, O yo sea, sé porque yo trabajo con ellos, pero, o sea, te doy nomás un ejemplo y después está Banco Familiar, que es banco más consumo y mm, microempresarios y pymes. O sea, yo creo que más bien depende del segmento de la empresa, ujú. del Sí, banco, de puede la ser agencia. también, ¿verdad? Porque GNB tiene mucha cartera de consumo también, y como Continental también, pero yo te doy nomás los ejemplos de que en muchas ocasiones, ¿verdad? Como vos dijiste, hay entidades que tienen un estilo más conservador, Gaby, Sí, ¿verdad? o más Y que no te arcaico de, también, pues, sí. claro, y exactamente, y que no te dejan a veces hacer algo nuevo. ¿Entendés lo que te digo? Eh, yo te Profe, cuento ¿sabes que qué? Yo yo me iría, hago, por sí. ejemplo, más al concepto de las empresas que son más familiares, son más, o sea, tienen una cultura más cerrada. Y en aquellas empresas donde se destructuró ese sistema familiar de gerenciamiento, son más propensas al cambio. No sé si me explico. Sí. Lo que pasa es que hay en las empresas familiares, por ejemplo, que digamos que su dueño ya es una persona grande y que siempre hizo las cosas de una misma manera, ¿verdad? Y las cosas se van a hacer así porque yo siempre hice así y siempre nos salió bien así. No necesitamos hacer algo nuevo, ¿verdad? Generalmente se da en empresas familiares en donde viene el hijo quiere empezar a implementar cosas nuevas y los padres no le dejan, ¿verdad? Eso suele pasar bastante. Y ahí yo creo que entra lo que vos hablas de la resistencia al cambio por cultura. También, también. Lo que pasa es que la cultura es la forma de pensar de los directivos. Cuando vos estás en una empresa multinacional, ¿verdad? Y vos decís, bueno, yo quiero mantenerme nomás en el mercado por una cuestión estratégica, ¿verdad? Hay directivos en otros países que hacen de que vos puedas mantenerte nomás un estilo conservador, ¿verdad? Entonces forma parte eso de tu cultura. Entonces de repente vos te vas en esa empresa que es grande, ¿verdad? Pero tiene un estilo conservador, vos te vas con todas las pilas, querés desarrollar esto, querés hacer esto, y no te dejan. Mucha gente se frustra, ¿verdad? Porque justamente hay un choque de cultura. Vos tenés una manera de pensar y la empresa tiene otra manera de pensar. Porque la cultura de la organización es el pensamiento de la empresa. La cultura de la organización es la filosofía de la empresa. Y en la filosofía de la empresa es la forma de pensar de sus directivos. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros tenemos un estilo agresivo comercialmente, es porque los directivos quieren. Si tenemos un estilo más conservador, es porque los directivos quieren. Si es que hay un choque dentro de la organización en donde hay gente que quiere hacer un cambio, ¿verdad? Como, por ejemplo, los hijos de los dueños de esta empresa familiar y los padres no quieren, es porque los padres no quieren y quieren mantener ese estilo, ¿verdad? Eso siempre se va a dar. ¿Por qué? Porque cada organización tiene su forma de pensar, tiene su cultura organizacional, ¿verdad?
En tu rubro, por ejemplo, Gaby, que vos estás en casa de crédito, ¿verdad? Me imagino de que ha de ser complicado porque hay muchas casas de crédito, ¿verdad? Y más aún ahora que con esta situación de pandemia la competencia ha de ser terrible y están buscando las estrategias para subsistir, ¿verdad? Y para tratar Eso de mismo. colocar algo, ¿verdad? ¿Cómo? Profe, en realidad colocar no es tanto el foco ahora como tanto cobrar, porque o sea, te voy a dar la máxima de ahora. El que primero cobra es el único que cobra. O Mm, sea, si vos como casa de crédito financiero o banco le cobraste primero a tu cliente, vas a ser el único que va a cobrar en esta época. Porque si vos persona tenés varios créditos en diferentes casas de crédito, vas a pagar uno solo o vas a seleccionar cuál pagar. Y tiene mucho amor a Gaby. Sí, pero por suerte nosotros no tanto, o sea, la gente está pagando, increíblemente la gente está pagando, solo que no se pueden hacer ventas en este momento porque sería como arriesgar demasiado el capital. Mm, Entonces lo que ahora se está haciendo es haciendo cobranzas, 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 cobranzas y haciendo 20% de las ventas que se hacían en febrero, por ejemplo. ya, Y así. ok. Bueno, Pero yo, profe, yo en serio creo que el tema de cultura es las empresas familiares son el problema. O sea, no sé si el problema, pero son más complicadas de gestionar en cuanto a cambio. Por mi experiencia laboral, por lo menos. sí, claro que sí, las empresas familiares es categórico que hay un problemas en cuanto a los cambios, ¿verdad? Pero hay también empresas que no son familiares, donde no están metidos los hijos y hay dos directivos que piensan de manera diferente y más problema todavía, ¿verdad? Los accionistas se pelearon los accionistas, uno quiere una cosa, otro quiere otra cosa y hay un problema cultural grande, ¿verdad? O sea, hay diferentes situaciones que se dan, ¿verdad? Y en cuanto a cultura organizacional, hace que exista mucha resistencia a los cambios, ¿verdad? Yo no sé si les comenté en una oportunidad, yo justamente en una empresa familiar visité una colchonería porque los hijos el hijo uno de los hijos del dueño vino a los Estados Unidos, ¿sabes lo que vino a los Estados Unidos? Quería implementar cosas, ¿verdad? Y, y su papá no le dejaba, después el señor ya se enfermó y él tuvo que tomar las riendas de la organización. Y cuando me fui a visitar, tenían la contabilidad, su contabilidad tenían, pueden habilitar sus cámaras, por favor. Su contabilidad tenían en las, en libros, en esos libros, con esas, y está hecho en letras así, esas letras grandes de antes, ¿verdad? En, no es ¿cómo es que se utilizaba? Las plumas, lo que se utilizaba cuando empezaba a escribir con bolígrafo en la escuela, no me acuerdo cómo es el nombre. No, no, son esos bolígrafos que que le cargas la tinta. No sé si ustedes llegaron a usar. Plumas. Si pluma se le dice, pero tiene otro nombre, no me acuerdo el nombre. Tipo lapicera creo que es. Bueno, en eso estaba de hecho la contabilidad, ¿verdad? Entonces, y eso de lo que yo estoy hablando es hace, no sé, 4 o 5 años atrás por ahí. Entonces son Los organizaciones libros que, laborales también. sí, son organizaciones que todavía se mantienen eh, dentro del mercado, pero realmente pueden llegar a volar, ¿verdad? Si es que uno empieza a automatizar las cosas, empieza a actualizar los procesos, a hacer manuales y hacer los cambios tecnológicos también. Entonces, eh, un poco la resistencia que se da en las organizaciones y que ustedes van a tener que trabajar eso con los dueños de las empresas, ¿verdad? Ustedes si es que quieren hacer un cambio y ustedes se dan cuenta que la organización se está quedando y si ustedes no trabajan en la mente de los dueños,
es muy difícil que se hagan los cambios. Lo primero que tienen que hacer es trabajar en la mente de los propietarios. Bueno, chicos, vamos a llegar hasta acá hoy. Yo les voy a pedir que estudien